Gloria a Dios. Gloria al Señor para siempre. No sé cuántos han sido hechos libres. Somos libres. Y por eso podemos tener expresión para el Señor. Por eso podemos levantar las manos, podemos glorificar al Señor, porque Él ha roto nuestras cadenas. No sé si dice amén a eso. Y mire, le tengo una buena noticia. ¿A cuánto le gustan las buenas noticias? ¿Le gustan a usted las buenas noticias? Estuvimos durante mucho tiempo orando por un joven que estaba con una enfermedad bastante delicada. Lo fuimos a visitar y gracias al Señor Dios está obrando en su vida. Y hoy día, después de mucho tiempo, está con nosotros. Dios bendiga a Michael. Levanta tu mano, Michael. Que el Señor te bendiga. Lo fuimos a ver con el hermano Moisés, con el hermano Javier. Fuimos con varios hermanos y él está con un diagnóstico difícil. Pero nuestro Dios es especialista en cosas difíciles. Cuando los discípulos le dijeron, Señor, ¿quién podrá ser salvo? El Señor lo dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Y cuando el diagnóstico médico se derrama sobre la vida de una persona, es tremendo, es terrible recibir la noticia. La mente anda y circula de una manera muy rápida, pero el Señor es tan maravilloso, hermano. Y yo creo que aquí en esta iglesia, no sé si usted va a decir amén a eso, hemos sido testigos de tantos y tantos milagros, tan glorioso que el Señor ha hecho, cosas tan hermosas. Yo no sé si habrán hoy día razones para venir con gratitud delante del Señor, para decirle gracias Señor por mi vida, gracias Señor por mi casa, por mi familia, por mis hijos, pero hoy venimos con acción de gracia. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra actitud es la actitud de personas agradecidas. Yo no sé si usted está agradecido con el Señor, hermano. Dios ha sido bueno con nosotros. Que el Señor nos bendiga. Quiero ir a la palabra del Señor. Y quiero hablar de un profeta que me bendice mucho el mensaje o los oráculos, el mensaje profético que el Señor derrama a través de la vida del profeta. Porque el profeta empieza con una situación muy, no sé cómo decirlo, doméstica, natural de la vida de las personas. Sin embargo, para que lo entendamos, tenemos que ubicarnos un poquito en el contexto. La Biblia nos enseña de que Israel estuvo 70 años en el cautiverio babilónico. ¿Cuántos años estuvo? 70 años. El Señor permitió que el imperio medo-persa derribara al imperio babilónico, pero los judíos seguían cautivos en aquel lugar. Y el Señor permite a través del imperio medo-persa, a través de aquellos reyes, empezar con la deportación, con el regreso a tierra. El primer regreso se hizo con Zorobabel. Bendito sea el nombre del Señor. La narrativa bíblica nos dice que fueron por lo menos 3 grandes regresos, con Zorobabel, con Nehemías, con Esdras. Y la Biblia nos dice que el primer mandato era que ellos miraran el templo y empezaran a levantarlo, a edificarlo. Cuando hablamos del retorno de Israel o de Judá a Jerusalén, siempre hablamos de Nehemías y cuando Nehemías levantó las murallas que estaban derribadas. Pero uno de los primeros mandatos tenía que ver con el templo, con la adoración al Señor. El problema fue que estos primeros deportados, cuando llegan a Jerusalén, sienten que es muy complejo levantar el templo. Bendito sea el nombre del Señor. Y empiezan a darse cuenta que para volver a construir el templo necesitaban recursos, necesitaban mano de obra. Y aparte de todo eso, tenían la oposición de unos familiares lejanos que fueron muy conflictivos durante mucho tiempo, llamados los samaritanos.
Bendito sea el nombre del Señor. Entonces los judíos, cuando ven el escenario, que reconstruir el templo era difícil, que más encima tenía la oposición de los samaritanos, la burla de los incrédulos que dicen, ¿cómo vas a edificar el templo? ¿Cómo van a construir el templo? Es que ellos empezaron a hacer algo que quizás nosotros hubiéramos actuado de la misma manera. Empiezan a mirar sus casas y empiezan a remodelar sus propios hogares. Bendito sea el nombre del Señor. Empiezan a planificar y empiezan a ejecutar, levantar sus casas, hermosear sus hogares, y el templo empieza a quedar abandonado. Cuando ellos tenían en mente levantar el templo, bendito sea el nombre del Señor, lo que decía la gente, ya nada es como antes. La gloria que tuvo ese templo y la gloria, la hermosura que tuvo ese templo en los tiempos de Salomón, jamás ustedes deportados de Babilonia la van a poder ver. Pero cuando uno mira al profeta Ageo, en los últimos capítulos, el Señor le dice a estos que estaban dudando si edificaban o no edificaban el templo, le dice, ¿quién de aquí se acordará de la gloria que tuvo esta casa? Porque la gente vivía pensando lo que algún día fue y la gloria que algún día tuvo. Y el Señor le dice a través del profeta Ageo, la gloria postrera será mayor que la primera. Bendito sea el nombre del Señor. Y en paralelo al profeta Ageo, el Señor levanta al profeta Zacarías. Bendito sea el nombre del Señor. Y cada una de esas profecías, de alguna manera, en algún punto, tienen un común denominador. Y era que el Señor iba a restaurar, que acercarse a Dios, a pesar de lo que ellos habían vivido, iba a ser sanador, iba a ser restaurador. Y que lo que venía para adelante era mejor que lo que estaban dejando atrás. Porque uno de los engaños más grandes que el diablo mete en la mente de muchas personas, que lo que viví no lo voy a volver a vivir, que lo que pasé no lo voy a volver a pasar, que lo que experimenté no lo voy a volver a experimentar. En el Señor hay gloria mayor, y la gloria mayor nunca está en lo que pasó, siempre está delante de nosotros. Lo que vivimos en el Señor siempre es mejor cuando miramos para adelante. ¿Cuántos dicen amén a la palabra del Señor? Cuando yo pienso sobre esta palabra, pienso en una imagen que es muy común y a veces la hemos visto. Nadie decide abandonar a Dios o alejarse de Dios de un momento a otro. Simplemente como estos judíos empezaron a postergar. Empezamos a postergar y empezaron a postergar. Porque cuando se dieron cuenta que había oposición, cuando se dieron cuenta que había burla, cuando se dieron cuenta que había un costo que pagar, entonces se prefiere postergar. Eso fue lo que empezó a hacer Israel después del exilio babilónico. Habían vuelto a Jerusalén, tenían la ilusión de reconstruir el templo, pero lo que comenzaron con entusiasmo, la oposición lo ahogó, el desánimo vino, las dificultades pesaron. Bendito sea el nombre del Señor. Y en ese contexto quiero que entiendan al profeta Ageo, porque Ageo es uno de los profetas más cortos del Antiguo Testamento. Son solo 2 capítulos, creo algo así, de 30 y tantos versículos. Sin embargo, en estos mensajes proféticos que el Señor manda, bendito sea el nombre del Señor, entrega potentes, miren lo que voy a decir, entrega potentes lo voy a decir así, un orden de prioridades para que podamos entender la bendición del Señor sobre nuestra vida. Porque todos los que estamos aquí luchamos para que el Señor nos bendiga. No sé si a usted le pasa, yo oro, le digo, Señor, bendice mi casa, mi hogar, cada mañana, cada momento. Y esta palabra del Señor pone un orden, bendito sea el nombre del Señor. El Señor levanta al profeta Ageo y le dice, aquí hay un problema. Y el problema que ustedes tienen es muy grave. ¿Y sabe cuál es el problema? Ustedes postergaron lo importante, postergaron lo espiritual y se dedicaron a edificar sus propias casas. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso lo que el Señor demanda de ellos es tremendo. Mire, en primer lugar,
le dice, es para vosotros, y lo dice así en términos, en el verso número 4, en términos de interrogación. Es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas. Y me imagino el profeta parado en el templo y esta casa está vacía o esta casa está desierta. Porque este primer mensaje Dios lo dirige a Zorobabel, que era el gobernador de Judá, y a Josué, que era el sumo sacerdote. Es decir, a las autoridades civiles y también a las autoridades espirituales. Porque entiende que la negligencia espiritual parte desde la cabeza, nunca parte desde abajo. Cuando nos enfriamos, cuando nos alejamos, cuando abandonamos del Señor, es por lo que pensamos, son por las cosas que batallan en nuestra mente y en las cuales mostramos tantas debilidades porque las obedecemos tanto y las seguimos tanto. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando el Señor los llamaba a reconstruir, ellos decían, no ha llegado el tiempo, aún no es el momento para que nosotros reconstruyamos las casas. Bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, ellos mientras estaban postergando lo espiritual, vivían en casas artesonadas, vivían en casas bien terminadas. Bendito sea el nombre del Señor. No es que se negaban a construir, es que simplemente estaban postergando. Y esa es la trampa más sutil de la negligencia espiritual, el postergar las cosas del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Es postergar lo que tenemos que hacer para Dios. ¿Cuántas cosas, hermanos, tenemos que hacer? ¿Cuánta búsqueda tenemos que hacer? ¿Cuántas veces usted ha dicho, este mes voy a orar más? ¿Cuántos han estado aquí el 31 de diciembre a las 12 de la noche diciendo, este año me voy a consagrar más a Dios, voy a buscar más del Señor? Pero lo postergamos, lo postergamos, lo postergamos. Y mientras lo postergamos, estamos viviendo en nuestra propia gloria, en el orgullo de nuestro propio ego. Pero hay palabra de Jehová para el que la quiera recibir esta noche. ¿Cuántos dicen amén a la palabra del Señor? Porque muchos de los que están aquí me van a decir, pastor, yo nunca he abandonado a Dios. Nunca. Sin embargo, lo tiene en la lista de los pendientes. Cuando tenga tiempo, oraré más. Estoy con algunos proyectos personales, dicen algunos. Cuando salga de esos proyectos personales, me voy a comprometer más con el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Hay hermanos que dicen, yo no soy nada mucho de aportar económicamente a la iglesia porque tengo tantos compromisos, pero apenas salgan los compromisos y están encadenados en el ámbito de la postergación. ¿Cuántos dicen amén a esto? Había un hombre en el campo. En el campo están poniendo, hace algunos años atrás, esta tecnología que se llama el regar por goteo. Y ponen y computarizan estas mangueras, cosa que el agua no llegue así a caudales. Y en el campo había un tipo que dijo, voy a empezar a planificar cómo hacer estos. Y empezó a mirar a sus vecinos y todos los vecinos empezaron a implementar. Se controlaba el gasto del agua, la cosecha tenía mucho mejor producción porque se tenía mucho mejor controlado todo el proceso de la siembra, del proceso que había que esperar para la cosecha. Se ocupaban mucho menos elementos, inclusive se ahorraban personal porque ya no tenían que tener una persona contratada para regar. Este hombre postergó y dijo, el otro año lo hago. Llegaba la plata de la cosecha, decía, el otro año lo hago. Hasta que hubo un momento en que sus finanzas ya no dieron más y quebró. Y a veces a nosotros nos pasa de la misma manera. Bendito sea el nombre del Señor. Este invierno voy a hacerlo, este verano lo voy a hacer. ¿A cuántos hombres los que estamos aquí se nos llueve alguna parte de la casa y hemos dicho, en el verano voy a arreglar? Y pasó el verano y dijimos, y después llegó el otro invierno y fue el mismo discurso. Nos volvimos a llover, nos volvimos a caer en la misma desgracia y dijimos, el otro apenas se arregle pero no mira a nadie, hermano, por favor. Apenas se arregle el clima y no lo hacemos. Bendito sea el nombre del Señor.
El pueblo de Judá, bendito sea el nombre de Dios, así le decía el Señor, no es tiempo de edificar. Y el Señor le dice, y ustedes viven en casa artesonada. Ustedes viven en sus proyectos, viven en sus afanes y han postergado al Señor. Por eso, hermano, tenemos que reconocer sin excusa ni rodeo en qué área de nuestra vida hemos postergado a Dios. En qué área de nuestra vida Dios está en el tercer, en el cuarto, en el quinto lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Porque mientras eso pase, la bendición del Señor se aleja. Pero si usted vino a oír esta palabra, este es el tiempo, hoy es el día, hoy es el momento, esta es la oportunidad. Por eso hoy venimos delante del Señor, porque no vamos a postergar nuestro servicio para el día de mañana. Hoy es día de gratitud, hoy es día para dar gracias al Señor, hoy es día para venir a la casa del Padre a agradecer sus bondades. Hoy es el tiempo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hoy es el tiempo. Porque el Señor les dice, miren, veamos qué es lo que ha pasado con esta actitud. Verso número 6. ¿Han sembrado mucho? ¿A cuántos les ha pasado? Comen y no se sacian. Beben y no quedan satisfechos. Se visten y no os calentáis. Y el que trabaja jornal, recibe su jornal en saco. ¿Qué es lo que le quiso decir el Señor? Miren, el hecho que ustedes han postergado tanto, los tiene metidos en un círculo así. Siembran, siembran, siembran y nada cosechan. Bendito sea el nombre del Señor. Se ponen a comer pero no se llenan. Beben y quedan sedientos. Bendito sea el nombre del Señor. Se abrigan pero no logran temperatura. Y lo peor de todo, lo que reciben ustedes en su jornal, lo reciben hoy, el otro día están pero sin nada. ¿Cuánto les pasa, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Y mire lo que dice el Señor. Meditad sobre vuestros caminos, el verso número 7. Y esta es una expresión que se va a repetir mucho, porque no es una simple advertencia, es una invitación a mirarse de manera interna, porque Dios expone aquí en estos versículos, en el 6 y en el 7, la realidad humana, si lo que vivieron estos judíos, lo que inclusive estamos viviendo hasta el día de hoy. ¿Cuántos de ustedes trabajan y sienten que no les alcanza el dinero, que no logran objetivos, que no superan, bendito sea el nombre del Señor, dificultades? Es porque han cerrado la bendición del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Él dice en el verso número 11, yo llamé la sequía sobre esta tierra. Y mire lo que dice el Señor, yo llamé la sequía sobre esta tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre toda la tierra que produce, sobre los hombres, sobre las bestias, sobre todo obra de mano. Bendito sea el nombre del Señor, porque las frustraciones que ellos estaban viviendo, y esto es algo que a los seres humanos nos cuesta tanto entender. Usted y yo necesitamos a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y donde posterguemos a Dios, Dios se encarga de secar a esa área de nuestra vida. Si hay un área que usted no quiere permitir a Dios entrar, en esa área Dios llama a la sequía. Dios llama, bendito sea el nombre del Señor, a la escasez. Por eso vivimos tantos problemas, tantas dificultades. Pero usted vino a oír palabra del Señor. No sé cuánto han venido a oír palabra del Señor. Mediten sobre sus caminos, porque están llenando un balde que tiene un agujero en el fondo. Por más que le echan agua, nunca se llene. Nunca se llena. Así Dios describe la vida de Israel. Esfuerzo, trabajo. Sin embargo, viven amargados, viven insatisfechos, viven de escasez, viven en pobreza. ¿Por qué nunca alcanza? Porque Dios está en cualquier lugar de su vida. Porque Dios está en el último orden de su vida.
Bendito sea el nombre del Señor. Por más que te trabajas, por más que esfuerzas, hermano, el dinero no te alcanza, el descanso no reconforta, las horas de sueño que duermes pareciera ser que fueran vigilias eternas en las cuales no hay descanso. Es que tú no necesitas ni una pastilla para dormir, no necesitas más salario, más dinero en tu salario, necesitas poner a Dios, necesitas poner a Dios primero en tu vida, en tu casa, en tu finanza, en tu salud. Cristo primero. ¿Cuántos dicen amén a la palabra del Señor? Dios nos invita como Israel a detenernos, a meditar nuestros caminos, a oír la voz del Señor, a dejar de correr. El Señor nos invita a examinarnos, a meditar en nuestros caminos, a pensar, a reflexionar. Si pudiéramos cerrar nuestros ojos y mirar, Dios está en cada área de mi vida. Dios está introduciendo, estoy obedeciendo a Dios en cada una de las áreas de nuestra vida. Estoy cumpliendo su palabra como Él lo demanda de nuestra vida. Porque el Señor dice, los frutos van a venir. ¿Y cuáles son los frutos? Sembrar mucho y cosechar poco. Comer y no satisfacerse. Recibir el jornal a saco roto. Bendito sea el nombre del Señor. Usted podrá disfrazar todo lo que quiera, su vida de espiritualidad y de emociones, pero si esos frutos le alcanzan, esos frutos están hablando más que cualquier otra cosa. Están diciendo que Dios no está siendo prioridad en su vida, que Dios no está siendo prioridad en su casa, que Dios no está siendo prioridad en su corazón, que Él no está siendo obedecido en su vida. Pero aquí hay palabra del Señor para el que lo quiera recibir. Dios va a traer gloria postrera, gloria postrera, gloria postrera, gloria postrera al que edifique la casa de Jehová. Porque la gloria postrera no cayó sobre todos. Imagínense la historia de Judá. El profeta se sintió, no sé cómo decirlo, escandalizado. Iba a la casa de los judíos, llenos de preciosuras, llenos de hermosuras, llenos de lujos, llenos de comodidades, y entra al lugar donde habitaba la gloria del Señor y era un lugar desierto. Déjeme hacer la alegoría, por favor. El Señor mira nuestra vida y nos ve tan afanados en lo humano, en lo material, en las cosas aquí. No tengo tiempo aquí, no tengo tiempo allá. Ya voy a orar, ya voy a ir. Y no hemos llenado de postergar. No, si yo quiero ir, yo quiero servir a Dios. No, si yo lo voy a hacer, pero es que no tengo tiempo. Ya lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y en ese ámbito de la postergación, el Señor dice, yo secaré tu camino. Y a veces no nos damos cuenta, hermano, y el Señor empieza a secar nuestros propios caminos. Sembramos, no cosechamos nada. Y la palabra del Señor es tan preciosa, porque Él dice, mediten sobre sus caminos. No sé si usted dice amén a eso. Hay que meditar sobre los caminos. El llamado del Evangelio es caminar, y a veces, como en los salmos, uno va corriendo leyendo el salmo y de repente el salmo dice Selah, y aparece esa letrita al lado, Selah. ¿Qué quiere decir? Deténganse, piensen, respiren. Piensen en el mensaje del Señor, piensen lo que están orando ahí en el Salmo, piensen lo que están cantando, paren, deténganse. Y hoy, cuando venimos con gratitud delante del Señor, es un buen momento para detenerme y decir qué he postergado, qué he dejado a Dios de lado, dónde he ubicado a Dios en el escenario de mi vida. Porque si hay que ordenarlo, hermano. Si hay que cambiar prioridades, hay que cambiar prioridades. Porque el Señor no es Dios mío cuando estoy aquí en la iglesia. Él es el Señor mío lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Desde que el día amanece hasta que el día se acaba. En tu trabajo, en tu familia, en tu colegio, en el área que tú te muevas. Él es el Señor, Él es el Rey de nuestra vida. Que el Señor nos bendiga. Cuando el pueblo escucha esto, dice, bendito sea el nombre del Señor, el verso número 12.
y oyó Zorobabel. ¿Qué es lo que hizo Zorobabel? Oyó. ¿Y quién más oyó? Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y todo el resto del pueblo, ¿qué más hizo? Oyó, el verso número 12, la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como la había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Porque este es el punto de giro en todo el mensaje. Bendito sea el nombre del Señor. El texto me gusta porque lo describe como una progresión. El Señor le habla a través del profeta y le dice, ¿aún no es tiempo para edificar la casa del Señor? ¿Aún no es tiempo y ustedes están en casa artesonada? Por eso siembran, porque el Señor detuvo esa cosecha. Por eso siembran y no cosechan, porque el Señor está ahí secando. Pero mire la actitud. El pueblo pareciera ser que no refutó, no dijo nada. Recibió la palabra del profeta, oyó. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando oyeron, el Señor les dijo, miren, bendito sea el nombre del Señor, yo estoy con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Porque esto es lo hermoso que tiene el Dios que nosotros servimos, que aunque un Dios que permite que muchas veces seamos apretados, seamos llevados a momentos difíciles, Él nunca nos abandona. Y no sé cuántos son testigos de eso, que el Señor siempre está de nuestro lado. Bendito sea el nombre de Dios. Verso número 13 dice, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y qué pasó con ello? El Señor despertó. Dice el verso número 14, y despertó Jehová el espíritu de Zoro y despertó. Porque cuando el mensaje vino y cuando la palabra del Señor viene, hay un aspecto en nosotros que tiene que ser sensible a Dios. Esta misma expresión la vemos de manera parecida cuando el Señor enviaba mensaje a las iglesias del Apocalipsis, las del Asia Menor, Éfeso, Mirna, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, la Odisea, Sardi. ¿Qué es lo que le decía casi al final? El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Y aquí dice que Zorobabel escuchó, Josué escuchó y el resto del pueblo escuchó y despertaron. Porque una cosa es estar aquí, una cosa es estar en la iglesia, otra cosa es estar escuchando, estar entendiendo y estar recibiendo la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Los frutos son inevitables. Jesús lo dijo de esta manera, bendito sea el Señor, que la palabra del Señor cuando venía caía, algunos caían sobre el camino, otros caían en pedregales, bendito sea el nombre del Señor, pero había una semilla que caía en buena tierra. Y los que eran buena tierra eran los que oían la palabra, entendían la palabra y hacían la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta palabra profética de Ageo esta tarde está siendo explicada, está siendo desarrollada. Y no todos la van a oír, pero el que la oiga, hay una promesa: la gloria postrera será mayor que la primera. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que poner a Dios primero, hermano. Hay que poner a Dios primero. El Señor dice que despertó el espíritu de Zorobabel. ¿Cuántos quieren que el Señor despierte sus espíritus esta noche? ¿Cuántos necesitan decir, sí, he postergado tanto? He postergado. Y el Señor sabe, hermano, porque, miren, usted, a nosotros, a los hermanos que andan ahí a veces repartiendo las bendiciones del Señor, usted le puede decir, no tengo tiempo, pero el Señor sabe cuando no tiene tiempo y cuando está postergando. Y el fruto que le va a alcanzar no va a ser el fruto del que no tuvo el tiempo, va a ser el fruto del que no posterga. Y hay muchos que trabajan y no logran ver la bendición de Dios porque postergan a Dios en su vida. Pero Dios vino con esta palabra y el que oyó la palabra, el Espíritu
espíritu se le despertó. Y yo no sé cuántos dicen, a mí me va a despertar el Señor el espíritu. A mí me va a despertar el Señor el espíritu para obedecer la palabra del Dios viviente. Gloria sea el nombre del Señor. Hay gente que tiene muchos recursos. El otro día escuchaba a un periodista entrevistar a uno de los hombres más millonarios. Y él esbozó algunos principios de sus recursos, de su dinero. ¿Por qué usted vive así? Y él dijo, porque yo aprendí algo en la Biblia. Y le dijo, ¿usted es religioso? No, dijo, yo no soy religioso. No participo en ninguna comunidad de fe, pero aprendí algo en la Biblia que me hizo ganar dinero. El periodista le pregunta y le dice, ¿y qué es lo que es? Es que lo más importante no se posterga. Y el tipo lo miró y le dice, ¿y dónde usted aprendió eso? El tipo lo llevó al Sermón del Monte y le dijo, porque Jesús dijo que había que buscar el reino de Dios primeramente. Y cuando buscamos, porque eso es lo que enseñó Jesús, dijo, buscar el reino de Dios y su justicia. Ese es el orden. Eso es lo que no podemos alterar. Y cuando alteramos, nos alcanza lo que el profeta Ageo dice que le alcanzó a los de Judá. Bendito sea el nombre del Señor. Y por más que golpeamos puertas, por más que queramos ir de un lugar a otro, cuando postergamos lo del Señor. ¿Cuántos de los que están aquí han recibido carga de Dios? Aquí hay gente que tiene dones. Aquí hay gente que tiene ministerio. Aquí hay gente que tiene llamado del Señor y ha postergado ese llamado de Dios. Ha dejado de lado y se ha llenado de excusas y han preferido oír la voz de los samaritanos que le vinieron a decir, es imposible. Bendito sea el nombre del Señor. Esas cosas no se van a hacer. Se han preferido guiar por los prejuicios. Han preferido llenar su vida y sus labios de obstáculos para servir a Dios, de obstáculos para avanzar en lo espiritual. Y tienen dones enterrados, tienen ministerios enterrados, tienen talentos de Dios enterrados, tienen cosas preciosas que tienen que desarrollar y no lo hacen porque lo han postergado, porque se han llenado de 1001 murallas frente de ustedes. Pero ustedes vinieron a oír esta palabra y el que oye esta palabra, el Señor le despierta el espíritu y usted necesita que su espíritu sea despertado. Hay una gloria postrera sobre tu vida, hay una gloria postrera sobre tu casa, hay una gloria postrera que va a venir cuando Dios vuelva a estar en el primer lugar de tu vida. ¿Cuántos dicen amén a la palabra del Señor? Porque Dios no pide permiso. Porque Él en la vida de los creyentes actúan. Y el Señor demanda, mire. El Señor le dijo en el Sermón del Monte a los discípulos, miren, cuídense. Y dice, guardaos de los perros. Uno dice, fuerte. Guardaos de los falsos profetas. Guardaos de aquellos que vendrán en mi nombre, dijo el Señor Jesucristo, engañando. Y uno dice, yo hubiera estado ahí y le digo al Señor, bueno, ¿y cómo vamos a saber? Darnos alguna clase apologética que nos prenda las señales y que nos diga, bendito sea el nombre del Señor, y que nos diga cuál es la manera que nosotros vamos a identificar. Es que el Señor ya lo había establecido porque hay una lógica de Dios y esa lógica del Señor Dios no la va a alterar nunca. Él dijo los frutos. Los frutos. Cuando el Señor le dijo, guardaos los perros, como que los discípulos le dijeron, ¿y cómo vamos a saber? Bueno, por sus frutos los van a conocer.
Si ustedes no necesitan ver nada más. ¿Por qué? Porque el Evangelio tiene resultado, hermano. El Evangelio es eficaz. El Evangelio tiene una lógica, tiene una secuencia. El problema es cuando nosotros reinventamos la rueda, cuando nosotros queremos alterar la rueda, cuando nosotros queremos que lo cuadrado ande en forma circular y lo circular en forma cuadrado. Cuando alteramos el orden, es cuando el Señor dice, no, yo no me meto en eso. Los frutos míos van a estar en esta línea, en este orden, en esta lógica. Por eso hay que conocer la palabra. Y si no me están llegando los frutos, no estoy dando lo que el Señor quiere que dar, estoy alterando el orden, la lógica. Dios no se va a glorificar donde lo tienen postergado en el último lugar. Dios no va a bendecir al que ha puesto a Dios en el último orden de sus prioridades. Dios no va a honrar a aquel que no es capaz de esforzarse, de dar más para el Señor, sino aquel que está dispuesto a decir, voy a hacerlo, voy a oír la palabra, despierta mi espíritu. Para ellos hay una promesa, la gloria postrera, la gloria postrera, la gloria postrera caerá. Sigo andando, porque al Señor no le interesa la forma, sino el fondo. Le pongo un caso. Jesús está en el templo con sus discípulos. Llega el momento de la ofrenda, ¿se acuerda? Y empieza a mirar la ofrenda. Ahí había un gordito con el micrófono diciendo, Dios ama, bendice al dador alegre. Y el que va a dar con alegría. Y vamos a orar por la ofrenda. Entonces el Señor miró, unos se sentaron cuando fue a orar, otros le dieron el deseo de ir al baño, y Jesús estaba ahí con sus discípulos mirando. Entonces vinieron unos muy portentosos, buena pinta y con mucha ostentación trajeron su ofrenda. Y de repente en medio de ellos pasa una viejita que no podía caminar quizás, cabecita agacha, una mujer que quizás todavía lloraba las lágrimas de un esposo muerto y puso su ofrenda en el altar. Y el Señor no miró el monto, porque si hubiera mirado el Señor el monto hubiera dicho, estos dieron más, mayor bendición le hubieran dicho. Pero el Señor dijo, Él sabe, porque el Señor sabe. ¿Cuántos creen que el Señor sabe, hermano? Pablo dijo, mira, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que ustedes siembran, eso van a cegar, eso van a cosechar. Ustedes engáñense a sí mismos, engañen al pastor, engáñense a su familia, engañen al que quieran, pero el de arriba, ¿cuántos dicen amén a eso? Entonces cuando Dios mira la ofrenda dice, ¿sabe cuál es la diferencia entre todo esto otro y esta pequeña viuda? Que el monto quizá era menor y quizá alguien podría haber dicho, echó pura chaucha, pero era lo que tenía. Mientras los otros daban, ¡qué diferencia! Dios sabe cuando tú estás postergándolo y lo estás poniendo en la vereda al frente. Y Dios sabe cuando estás moviendo cielo y tierra por estar en la presencia de Él. Dios sabe cuando estás intencionalmente corriéndolo para allá. Pero Dios sabe cuando tú estás diciéndole al Señor, Señor, aunque se enoje el que se enoje, Él es mi prioridad. A Él le merezco gloria, honra. Entonces el Señor dice, esto tiene más valor. La ofrenda de esta viuda tuvo mucho más valor, porque ella no dijo, ella no aseguró sus gastos los ricos que estaban haciendo. Pago aquí, pago allá, pago allá, pago aquí, pago allá. Me sobró, ahí voy a dar. Esta mujer dijo, tengo todo esto y de aquí de lo que tengo, esto es lo que doy para el Señor. Y eso marca la diferencia. Hoy vivimos en tiempo donde la Biblia dice,
que por amor a los escogidos, aunque los escogidos somos los que más hemos valorado y pisoteado esta promesa, dice, por amor a los escogidos, porque serán tiempos difíciles, los tiempos postreros serán tiempos muy difíciles. Van a haber guerra, van a haber nación, van a haber conflictos bélicos, la tierra se va a mover. Y usted conoce las profecías escatológicas que Jesús anunció. Pero en medio de todo eso el Señor anunció algo que nosotros lo pisoteamos. ¿Sabe lo que dijo el Señor? Por amor a los escogidos, el tiempo será acortado. Y nosotros, en vez de disfrutar ese tiempo acortado, porque queda menos para estar con el Señor, lo usamos como una excusa para empezar a correr a Dios de nuestra vida. No tengo tiempo, no tengo tiempo. Otro día hablaba con un alumno y le decía, hermano, ¿cómo es tu mañana? Tu despertar. No, pastor, yo habitualmente me levanto, tengo que ganarme los dientes. Y le digo, ¿y Dios en ese encuadro? ¿Dónde cuadra Dios? Oro en la noche, pastor, y la verdad que a veces, porque como que no tengo tiempo. Y en el día, bueno, en el día Diosito sabe que no tengo tiempo. Y ahí es donde uno dice, Señor, ¿cómo oro? Con alguien que debería entender el valor de Dios en su vida y está pidiendo, pero está postergando al Señor. ¿Cuántos reciben esta palabra de Dios? ¿Cuántos reciben esta palabra del Señor? Porque para obedecer a Dios no tengo que esperar sentir, hay que obedecer a Dios. Cuando el Señor entrega esta palabra, el pueblo de Judá no esperó tener todos los recursos, ni esperó tener todas las condiciones ideales, porque nunca humanamente los tiempos son. Imagínense, Israel estaba sujeta al imperio romano en los tiempos de Jesús. Estaban siendo oprimidos desde la economía, estaban siendo oprimidos inclusive desde el ámbito de la religiosidad, porque ellos no podían tener libremente, tenían que golpear las puertas de sus gobernadores para cualquier decisión religiosa, inclusive para celebrar sus fiestas habituales, sus fiestas anuales. Y ellos quizás esperaban que era el peor momento, y cuando el Señor aparece le dice, levanten sus cabezas, observen, porque el tiempo de la cosecha está. Los campos están listos para la siega. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando dejamos de posponer y comenzamos a reordenar nuestras prioridades para obedecer la voz del Señor, hay bendición para nuestra vida. Cuando alteramos ese orden, postergamos la bendición de Dios. ¿A cuánto le gusta ver postergada la bendición del Señor? A nadie. A mí me ha pasado, yo he orado, le digo, Señor, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que disciplinar más, me tengo que ordenar más. Y cuando esta palabra viene, como que uno, como que tiene que mirar, respirar profundo y decir, parece que Dios no está siendo prioridad dentro de mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Jerusalén tuvo que reconstruir su templo. Usted tiene que reconstruir el altar de Dios en su vida, en su corazón. No sé si dice amén a eso. Usted tiene que reordenar su vida, reordenar su corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Porque cuando reordenamos y entendemos que nosotros somos morada del Espíritu Santo en nuestra vida, que el reino del Señor tiene que ser una prioridad en nuestra vida, en nuestros corazones, es cuando el Señor dice, mira, deja de mirar, porque algunos viven con esa nostalgia de lo que pasó, de lo que vivimos. Lo mismo que le pasaba a Israel, vivían con esa nostalgia. Nunca más vamos a hacer lo que fuimos antes. Estos 70 años nos condenaron a estar así, y quizá usted actúa de la misma manera. Esta desgracia que me pasó, este problema que tuve, esta circunstancia que pasé, yo nunca voy a salir adelante, nunca las cosas van a cambiar. No, hermano, Dios tiene nuevos planes, Dios tiene nuevos comienzos, Dios tiene nueva bendición, Dios tiene un nuevo camino para ti y para mí, hermano. No te tienes que postergar, no tienes que vivir en el fracaso de lo que algún día fue. Lo que fue ya pasó, todo tiene su tiempo, pero Dios restaura todo, Dios restaura todo, Dios restaura todo lo que pasó. No llores, hermano,
por lo que viviste, por lo que perdiste. No sé si usted va a decir amén a esto, pero se lo voy a decir como hombre de Dios. Prepárese para lo que viene en el Señor. Prepárese para lo que viene en el Señor para su vida. Prepárese para lo que viene para Dios en su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Si Dios vuelve a mirar su corazón y en ese altar hay adoración, en ese altar hay fuego, en ese altar hay presencia del Señor, Él derramará la gloria postrera. Esa gloria que usted pensó que se había ido, esos momentos que usted pensó que se había abandonado, Dios lo va a restaurar. Dios lo va a restaurar. Va a volver un tiempo hermoso para tu casa, para tu familia, para tus hijos, para tu vida. Y yo no sé si usted lo cree, pero esta es la palabra del Señor. La gloria postrera será mayor que la primera. Por lo tanto, ¿qué vamos a seguir edificando? Nuestras propias casas. ¿O le vamos a abrir nuestro corazón a Jesús? La Biblia dice en el libro de Filipenses capítulo 2, verso 5, que Jesús no escatimó. ¿Sabe lo que significa escatimar? Significa sacar cuenta, meditar, ¿qué voy a perder? Si hago esto, ¿qué voy a...? Porque nosotros los seres humanos somos así, ¿no es cierto? Y si hago esto, ¿qué voy a ganar yo? Y si hago esto otro, ¿qué voy a ganar yo? Porque vivimos en esa lógica. Y el libro de Filipenses capítulo 2, verso 5, dice que Él no escatimó. Quien siendo en forma de Dios, estando en la condición de Dios, Él en su esencia es Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dice ella pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Verso número 6. El cual siendo en forma de Dios, mire, dice, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que tenía que aferrarse, porque Él podría haberse aferrado a eso, ¿no? El mundo estaba condenándose al pecado y Él podía aferrado a su condición, a su naturaleza. Él se podría haberse aferrado, esta es mi condición. Pero dice que Él no estimó el ser igual a Dios como algo, como un motivo a que aferrarse, sino que, dice el verso 7, se despojó. ¿Qué es lo que hizo? Se despojó. ¿Y qué es lo que es despojarse? La palabra despojo en el griego es kenosis. ¿Y qué es lo que es la kenosis? La kenosis es cuando se vacía. Aquí yo tengo un vaso lleno de agua. Cuando yo lo doy vuelta, lo vacío, eso es kenosis. Algo que estaba lleno se vació. Dice que el Señor Jesucristo no escatimó el ser igual a Dios como un motivo por que aferrarse, sino que se despojó, se vació, kenosis, se desocupó y tomó forma de siervo y se hizo semejante a cada uno de nosotros. ¿Qué necesidad tenía Jesús en la condición que tenía en venir a ser semejante a nosotros? Dice el verso número 8, y estando en la condición de hombre, ¿qué es lo que hizo? Se humilló a sí mismo y se hizo. ¿Qué es lo que se hizo? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que ser obediente. Oyó Zorobabel y el Espíritu despertó. Escuchamos la palabra, obedecemos. Eso hizo Jesús estando en la condición de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Quédese ahí. Cuando estamos dispuestos a esto, es cuando hemos entendido el Evangelio. Porque esta es la ruta de nuestro Señor Jesucristo. Jesús vino y es el milagro, la encarnación. Que Jesús vino a pesar de su condición. Juan cuando vio, dijo, he aquí el Cordero de Dios, este es el que quita el pecado del mundo. Cuando Juan el evangelista escribió el prólogo de su evangelio, él dijo, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo, y dice Juan, y vimos su gloria.
y en gloria del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Y de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Esa es la palabra del Señor. Pero para ellos beber de esa gracia tuvieron que entender la ruta de Filipenses. Jesús no amó lo que tenía, sino que estuvo dispuesto a entregarse, a despojarse, a soltarse. Bendito sea el nombre del Señor. Tomar la condición de alguien humilde, de un siervo, humillarse a sí mismo. Jesús no tenía por qué haber venido, pero Él vino, se humilló, tomó forma de siervo, se hizo semejante a, bendito sea el Señor, se hizo tan obediente que estuvo dispuesto a la muerte de los más vil, estuvo dispuesto a la muerte de la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, cuando tú le das a Dios, Dios no se queda ahí. Cuando tú te despojas para Dios, Dios no se queda ahí. El verso número 9 dice que por lo cual Dios también, ¿qué es lo que hizo? Por lo cual, ese por lo cual es por lo tanto, en virtud de lo que hizo, este es el resultado que vino. Como Él se despojó, Él no se aferró, Él se humilló, estuvo dispuesto. En consecuencia, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor de nuestra vida. ¿Cuántos están dispuestos a despojarse? A tomar la condición. Porque la lógica de Él fue: hay en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Y cuando yo termino esta palabra y vamos a venir al altar con nuestra gratitud, traeremos nuestras ofrendas, traeremos nuestras primicias. Pero yo creo que lo más importante, entreguemos nuestra vida al Señor. Digámosle: Dios, porque hay gente que puede dar cosas, pero jamás dar su vida. Y dar cosas lo hace la filantropía ególatra del ser humano. Pero el que da para Dios entiende que su primer dávida es su vida. En nuestra vida para el Señor, en nuestro tiempo, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra entrega, en nuestra disposición para el Rey de Gloria. Cuando el Señor alabó la ofrenda a los macedonios, 2 Corintios 8, antes de decir: ustedes me bendijeron, me ofrendaron, me ayudaron en medio del lugar donde estaba, dijo: ustedes dieron su vida. Y eso fue lo que destacó Pablo. Cuando el Señor miró la ofrenda de la viuda, el Señor dijo: ella dio lo que tenía, los demás los que le sobraban. Y yo creo que si usted está aquí, no está aquí para decirle: gracias, Señor, como un acto de lo que me sobra. Estamos aquí para decir: gracias, Señor, y lo que yo soy, a ti te lo entrego. ¿Cuántos dicen amén a la palabra del Señor? ¿Cuántos creen que Dios les ha hablado, hermano? Mira el que está al lado: el Señor te habló, hermano. Dígale: el Señor te habló. Dígale, pues, el Señor te habló. Dígale. ¿Ve que nos cuesta obedecer? Dígale: el Señor te habló. Señor, oremos a Dios. Señor, ayúdanos a poner nuestra vida en las prioridades que a ti te honran, Señor. Ayúdanos para no postergar, Señor, más nuestra adoración, nuestro servicio delante de ti. Oh, Señor, que nuestra primera ofrenda seamos nosotros y nuestra vida. Que cuando tú vengas, Señor, en nuestra casa, no encuentres nuestras casas artesonadas y tu altar abandonado, Señor. Como Zorobabel, Señor, que oyó. Podemos adorar al Señor. Que como Zorobabel, Señor, que oyó y su espíritu fue despertado, Señor. Que hoy día podamos oír y nuestro espíritu pueda ser despertado para obedecer tu palabra, Señor. Para obedecer lo que tú quieres de nuestra vida, Señor. Porque la promesa es tan hermosa, la gloria postrera será mayor que la primera. Derrama, Señor, una gloria postrera sobre nuestra vida. Ayúdanos a superar, Señor,
la nostalgia de lo que un día dimos, la nostalgia de lo que un día fuimos, la nostalgia de lo que un día hicimos, y que podamos despertarnos, Señor, a lo que tú tienes por hacer, a lo que tú vas a derramar en nuestra vida, lo que tú vas a derramar en nuestros corazones, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a tener el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y no estimó esa situación. Que no estimemos, Señor, lo que vamos a perder. Que no estemos, Señor, queriendo engañar al hombre, porque lo que el hombre engaña, Señor, tú lo estás mirando. Porque la Biblia dice: lo que el hombre sembrare, eso segará. Y el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Oh Espíritu Santo del Señor, ayúdanos a crecer en fe. Ayúdanos a madurar en fe, Señor. Ayúdanos a levantar un altar de gratitud delante de ti cada día. A mirar nuestros hijos y darte las gracias. A mirar, Señor, nuestras familias y darte las gracias. A decir: los eventos de nuestra vida no son lo que determina nuestra vida, nuestros pasos en Cristo, lo que determina lo que somos. A pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestras derrotas, a pesar de nuestras luchas, Señor, te necesitamos a ti. Yo te necesito a ti, Señor. Yo te necesito a ti, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Ayúdame, Señor, a ordenar mis prioridades. Que en la mañana, cuando me levante, tú seas, Señor, la primera estrella que yo vea. Que al finalizar el día mis últimas palabras sean para ti, Señor. Te adora mi alma, Señor. Te adora mi alma, Señor. Te adora mi alma.